Bueno, señores, estamos en el tema del día de hoy. Estamos conversando con Noelia Germán y con Stephanie Bonetti, ambas psicólogas, y el tema del día de hoy, las vacaciones escolares, los retos, pero también las opciones que tienen las familias, porque así hay que verlo. Buenos días. Hola, buen día. Buen día, gracias por la oportunidad y el placer de estar aquí. Igual, gracias a ti por aceptar la invitación. Buenos días nuevamente, con un tema que sé que es importante hasta para nosotras mismas. Yo que soy mamá, nosotras que somos madres, claro. Tú también eres mamá. No, todavía. Pero sí, esos retos hay que hablarlos. De las que le envían los sobrinos. Sí. Es verdad. Digo, pero bueno, tú estás practicando, exacto. Ahí es la práctica. Yo conozco una directora que decía, yo no tengo hijos, pero los que están aquí en el colegio son todos mis hijos. Claro. Y realmente es una mujer muy dedicada. Y hoy pues sabemos que hay muchas familias que les va a interesar este tema porque las vacaciones, sobre todo cuando hay niños pequeñitos en casa, suelen pues alterar toda la dinámica, como decíamos introduciendo el tema. Y me gustaría que pudiéramos quizás iniciar por esta parte de lo que representan en términos de dinámica familiar las vacaciones escolares para una familia promedio. Vamos a ver, Noelia, luego imagínate Stephanie. que papá y mamá trabajan. Sí, vamos a comenzar sí, por ahí. Que papá y mamá trabajan y tenemos los muchachos en la casa. Ciertamente implica un cambio importante de rutina que trae consigo estrés, como preocupación, sentido de culpa muchas veces porque no soy necesariamente la primera mano que pueda atender a mi hijo. Y tocaban un tema muy importante y es la flexibilidad de los horarios convencionales que tenemos. O sea, por lo regular papá y mamá tienen 15 días de vacaciones. Como máximo. Como máximo. Y hay que repartirlo. Y hay que ver qué se hace. De entrada, ciertamente, un papá promedio, una madre promedio, se enfrenta a mucha ansiedad, mucho estrés, inestabilidad, porque lo que por 10 meses, o sea, 10 meses es regular, es una estructura, me da flexibilidad, me da paz, me da control, deja de ser. Entonces, de entrada, ciertamente es validar que va a cambiar, pero qué yo puedo hacer o qué yo puedo proveer en ese cambio. Que en la inestabilidad o en el cambio de rutina, que yo puedo crear o qué rutina a partir de esa flexibilidad puedo como crear. Así es. Y para ti, Stephanie, ¿qué piensas, qué ha significado complementando o agregando quizás algún otro elemento a lo que Noelia nos acaba de introducir, consideras tú que representan las vacaciones escolares? Mira, hablamos de la familia promedio, para algunas como puede ser un respiro, porque también hay que reconocer eso. O sea, los que tienen tal vez ayuda en la casa, es un respiro porque se ahorran el tema de llevar a los niños al colegio, las dinámicas, levantarse temprano, pero sí es cierto que representa mucho estrés. Y más para los que les cuesta prepararse para lo que van a hacer los niños. Por eso es tan importante la planificación. Pero sí vamos a hablar de varios tipos, ¿verdad?, de familias, las que tienen apoyo, mamá, papá, el abuelo, y las que no tienen apoyo. Entonces, las que no tienen apoyo, ¿a qué recurren? Al vecino o a dejar los niños solos en casa. Entonces, la dinámica de estrés que muchas veces generan esas vacaciones es que yo no sé con quién voy a dejar a mi niño. Entonces, eso va a crear una inestabilidad. Por eso es que en el tema laboral, principalmente lo que es junio, julio, junio, julio, casi agosto, hay mucho más nivel de estrés en los trabajos, principalmente en las madres, que somos como que la parte más preocupada, o incluso las que a veces tenemos que tomar vacaciones para poder quedarnos con los niños. Hay trabajos que son flexibles y eso es un punto importante. Hay que ver también la flexibilidad. O sea, hay muchas aristas que se pueden medir, pero lo que yo sí creo y estoy de acuerdo con él es ese punto de el nivel de estrés que aumenta sin un papá o una mamá que no tiene una planificación, entendiendo que los campamentos suben todos los años, claro, que eso es otro. Sí, y que las familias que no cuentan con los recursos para poder pagar un campamento de verano, pues tienen que ingeniárselas para Bueno, de hecho, entonces el campamento de verano pues viene como anillo al dedo, ¿verdad? A que la escuela cerró, ¿verdad? La escuela cerró, y entonces los clubes hacen, e incluso en muchos casos también algunos colegios, también hacen programas de verano, propuestas de verano, y entonces
pues son fantásticos, porque de alguna manera entonces como que continúa esa dinámica de, porque ese muchacho hay que llevarlo entonces temprano al campamento, y todo el mundo contento que hay que llevarlo temprano para salir de esa situación que genera, porque no es un problema, nuestro hijo, nuestra hija no es un problema, el tema es que la realidad del día a día con el muchacho en la casa, con la muchacha en la casa, representa un tema de seguridad para el niño, importante, que entonces es menester suplirlo con el tema de los campamentos de verano. Entonces, a ver, para quien cuida al niño en la casa, por ejemplo, sea mamá, sea papá o sea pues otro miembro de la familia, retos puntuales de tener ese niño en la casa. Importantísimo. Si sale de mamá o papá, o sea, si ya no es papá o mamá que va a cuidar al niño. Porque son dos escenarios, ¿verdad? Exacto. Si el escenario son papá y mamá, siempre debe de haber una estructura o un límite claro. Si entra un tercero, ya sea abuela, tío, vecino, es importante como delegar o como delimitar qué sí y qué no. Porque tiende a haber como una confusión para el niño y te tiende a veces papá y mamá, en vez de una ayuda, desfavorece cuando te echan la mano, porque el niño llega de otra forma o pasan cosas que tú no autorizas. Se relaja, se flexibilizan demasiado los límites. Se flexibilizan y eso es importante tenerlo. Si yo quiero que tanto mi estructura o mis valores o las pautas que yo como papá quiero seguir, pues que caminemos en la misma línea. Ese para mí lo más difícil de mantener. Lo más difícil de mantener es casi utópico, ¿verdad? Porque pero si son los abuelos son abuelos. Y los abuelos dicen, consentidores. yo lo que estoy es para cuidar y para, ¿cómo es? No, mi mamá me dice, para consentir. yo lo que estoy para ñoñar. Exacto, Yo crié. yo crié. Yo tengo que corregir. Corrige tú. Exactamente, eso es un reto. Y si nos vamos al punto de que tal vez tú se lo dejas a tu mamá o a la familia, siempre es importante agregarle a eso que si los abuelos pueden ir al hogar es lo ideal. Es mejor trasladar al que va a cuidar a la casa que Claro. los muchachos. y también depende de la etapa de desarrollo. Sí, Creo claro. que es importante aclarar esa parte. Sí, eso es importante. Claro, yo te estoy hablando de tal vez niños que están entre los de 0, 2, 3, entrando en etapa escolar, 2 años en adelante. Porque ya uno, por ejemplo, de 10, 11, 12 es diferente. Pero lo que sí, claro, los niños que tienen cierta rutina, porque si tú acuestas a tu niño a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde el merienda y él tiene esa rutina, es entendible que con otro cuidador que no está acostumbrado a esa rutina puede desbalancear esa rutina. Claro. Pero si un niño pequeño está en casa, es más fácil que esa rutina no se rompa. Y el hecho también de cuidar esa alimentación, o sea, yo creo que una de las cosas, desde mi punto de vista, que más afecta en esa dinámica es el tema de la alimentación en los niños, porque es muy fácil tú darle un confleto, tú darle un dulce, tú darle una galletica. Y saliste de eso ya. Y saliste de eso, pero ese niño después, cuando llega en la noche, llega mamá, papá, cansado también, claro, el cuidador siempre se va a cansar el que queda. Es abrumador porque un niño ya con toda esa energía que no la ha podido quemar porque tal vez no pudo salir, porque tal vez se quedó en la casa o porque tal vez le pegaron la televisión y ese ya cerebro está súper hiperactivo, va a ser difícil después conciliar el sueño y hacer esa rutina. Entonces, independientemente de que para mí que salgan del colegio y se queden en casa y hablando, ¿verdad?, el escenario donde no pueden salir, se quedan ahí o si no van a jugar, o sea, que siempre se tenga bajo supervisión el juego y que el niño pueda de verdad moverse. O sea, yo creo que el movimiento es tan importante en este proceso y en esta etapa, porque ya va a poder primero hacer su rutina y llegar a la noche, dígase 7, 8, 9 de la noche, dependiendo de la hora que el niño se acueste, cansado. No sobreestimulado, porque ese es otro, porque si estás sobreestimulado no te va a dormir, pero sí, ¿verdad? Cansado de un punto donde ya tú llegues y tú digas, bueno, ya puedo hacer mi rutina bien, puedo dormir bien, y que eso no le afecta tanto, pero también que el niño se divierta, porque en el colegio recordemos que es un punto de diversión. Hay un punto también donde los niños aprenden y también se divierten y socializan. Eso es algo también que hay que agregar. Tomando como referencia esto que mencionas de las rutinas, sabemos que cuando estamos en el periodo escolar, los niños tienen un horario para levantarse, un horario para alistarse, estar en el colegio
horarios para las materias que van a desarrollar, un horario de esparcimiento en ese recreo. Entonces ya cuando llegan las vacaciones, esto cambia. Esa interrupción de la rutina, ¿qué impacto tiene en estos niños y por qué la importancia de, aunque estemos en vacaciones, establecer una rutina diferente, pero que el niño tenga establecido horarios para cada cosa? Pero Liz, tú no estás planteando que el muchacho se levante levante a la misma hora. ¿O sí? Puede pasar, ¿eh? ¿Eh? Más temprano. Que se levantan a las 2 de la tarde, mediodía. Pero O sea, depende, porque hay algunos vamos que a dicen, ver. estamos de vacaciones y tú ves que se despiertan a las 7:30 y yo, mija, pero tú no te despertabas a esa hora en el colegio. Pero yo cuando yo era chiquita, los fines de semana era a las 6 de la mañana que yo me levantaba. O sea, no me En, explique. en por la qué no. semana, entonces, Exacto. tarea difícil. Difícil de levantarlo, pero Exacto. fin de semana... Empieza desde que Empieza salió el una sol. vez, pero mira, eso de las rutinas es sumamente importante. Ahora, no se va a levantar a las 7:30 a la hora que se va hacia el colegio, pero sí en casa por lo menos mantener una rutina. Te voy a decir lo mío, lo que yo hago con el mío de 13, porque obviamente yo tengo uno de 3 y yo tengo la posibilidad de ponerlo tal vez en un campamento en el mismo colegio, se queda ahí corrido hasta el mediodía, y cuando el mío chiquito llega a las 12:30 del campamento, él come y se duerme hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde comienza la acción. Pero el grande, yo digo, bueno, vamos a levantarte, qué sé yo, a las 9. Ya a las 12 del día, yo sé que él tiene que dormir y tiene que descansar. Pero si él se acuesta tarde, claro que se va a levantar a las 12. Entonces yo trato de por lo menos mantener la rutina de la noche. Que él se duerma a las 9, 10, máximo 11 de la noche en vacaciones. Y que ya a las 9, 10 de la mañana él esté despierto. Claro. Hay veces que se va a despertar más temprano, pero sí mantenerlo ocupado. Mira, que saca el perro, que tú me vas a ayudar en la casa, que vamos al campamento, que vamos a juntarnos con amigos. O sea, por lo menos su vida social, que él es más grande y ya no le gustan tanto los campamentos, lo tengo que tener en casa. Él, ya yo le tengo una rutina y trato de que esa rutina sea divertida para él y yo lo premio por esas rutinas. Porque recordemos que si yo le digo, lávame el carro, eso no es una obligación. Eso es algo adicional que yo puedo premiarlo por eso. Y tal vez yo digo, mira, si vamos a hacer un intercambio, tú me lavas el carro y te ganaste tus 200 pesos. Entonces, con esos Tiene 200 una pesos... motivación. Va a tener que llevar el vehículo. Exacto. Mira, Entonces con eso él se mantiene motivado y se mantiene en movimiento, porque yo también tengo que aceptar que tal vez no le gusta ese campamento, pero esos son los tipos de rutinas donde hay que adaptarse y hay que ser creativo para eso. Claro. Y algo importante con la rutina, a veces nos genera estrés, como que la rutina, hay que seguirla al pie de la letra. Pero para papá, para mamá, incluso para nosotros como adultos, para cualquier ser humano, una rutina es tu arma. O sea, es tu arma de protegerte ante cualquier eventualidad. Te da seguridad, te da paz, te da control, te da como incluso, mira, pues yo puedo hacer esos tipos de rejuegos. O sea, que para el papá o la mamá que nos escucha, no es perfección. Es establecer, ciertamente va a cambiar la rutina de la escuela, pero también establecer una rutina en vacaciones que le permita a tener orden y seguridad tanto el niño como el papá o el cuidador principal. Orden y seguridad, pero sin tanto estrés, no Sin de tanto una manera tan estricta. Eso es Sí, lo que claro, porque las vacaciones para eso, para descansar. Claro. O sea, un niño se pasa con ese cerebro Exacto. 10 meses, 9 meses ahí, ¿verdad? Y muchos haciendo un sobreesfuerzo. Y recordemos que el tema de actualmente la ansiedad ha subido y ha aumentado en el tema de los adolescentes principalmente, por la carga escolar. Y recordemos que también hemos hablado mucho aquí en el programa sobre el tema de los celulares, las computadoras, toda la parte digital ha hecho que esa parte de la lectura comprensiva, de nosotros poder enfocarnos, realmente disminuye. Entonces, Claro. los niños tienen más retos con el tema de la concentración y eso aumenta los niveles de estrés. O sea, que también es un respiro en casa. Stephanie planteaba una situación que tiene muchas familias. Ella tiene niños de diferentes edades. Ya un adolescente que ya lo maneja con una rutina diferente a su niño de 3 años. Entonces ahí quizás algunas familias de las que nos escuchan se sienten identificados, que quizás no tienen 2, quizás tienen 3 o 4 niños con diferencias de edades y establecer qué vamos a hacer, cuál es la estrategia a agotar durante las vacaciones puede resultar un tanto difícil por el tema de las diferencias. ¿Cómo lograrlo? Yo creo que vale mucho, tú mencionabas algo muy interesante y es el interés de cada niño. Ahí tenemos que ser pulpo, básicamente, y estudiar y ver, porque yo tengo que hacerle cosas interesantes a él o proponerle cosas interesantes. Y dentro del tiempo, el lapso de vacaciones, programar con tiempos prudentes alguna visita o actividad X. De forma que no sea tampoco las vacaciones enteras llenas de actividades, que haya un momento de ocio, que es demasiado importante para regenerar, para
bajar los niveles como de estimulación. Sí. Y eso, o sea, como que saber qué le gusta a mi hijo, también hacerle partícipe, yo entiendo que es súper importante, mira, o darle opción. Ahora bien, hacerle partícipe puede ser un arma de doble filo, porque, yo quería Disney, pero en este momento no podemos ir a Disney. Yo como papá o como cuidador te proveo las opciones que yo puedo sostener y tú claro. eliges. Entiendo que es importante basarse en el interés, pero también en la posibilidad, en la realidad de lo que yo puedo sostener. Sí, Lo exacto. que es posible, claro. Así es. Para cada familia. En este sentido, el tema de lograr dentro de esas vacaciones, no solamente el esparcimiento y la diversión, sino que los niños aprendan algo durante este periodo en el cual no están en la escuela. Quizás para que no pierdan esa costumbre de mantenerse estudiando algo o aprendiendo algo. ¿Qué opinan ustedes de poder incluir dentro de las vacaciones una actividad en la cual los niños aprendan algo? Mira, mi hijo me dio una lección muy importante el otro día. Yo subí un post ayer sobre eso, porque yo soy una que digo, mira, tú tienes que fomentar la lectura. La lectura es sumamente importante. Y yo siempre decía, yo le ponía a leer mis libros. Una vez me le puse a leer que La mente millonaria. Y la verdad Material es que, pesado para exacto. un niño de 13 años. Y la verdad es que me dice, mami, no me gusta. Y yo llego a un punto y yo dije, mira, realmente yo sé que él no va a leer porque yo quiera que él lea. Él va a leer porque yo quiero entrar en su mundo y entender qué a él le gusta. Y en algún punto todos los padres, cuando vemos los muñequitos, eso que de lo manga, que por ejemplo eso es lo que le gusta a él, que se matan, que maltratan, que esto, o sea, nosotros solamente vemos la violencia. Pero realmente cuando comenzamos a ver detrás de la historia, de lo que realmente visualmente vemos como violencia, hay una historia profunda. Por ejemplo, yo me di cuenta de que, bueno, no me va a leer La mente millonaria, pero sí me va a leer un libro de manga. Entonces, él le regalaron un libro y me escribió y me dijo, mami, por primera vez en tu vida tú me vas a ver leyendo por mi cuenta propia. Wow. Y para mí eso fue como que, o sea, no importa lo que tú leas, me encanta, porque ya yo sé que el hábito tal vez lo sembró porque también me ve a mí, pero yo me di cuenta de que no es porque a mí me gusta que él lea tal libro, sino es porque él desarrolló eso porque quiere algo que le interese. Entonces eso es parte de lo que nosotros podemos agregar también en el aprendizaje. Y de ahí sacar esa lectura comprensiva que para mí es lo más importante. O sea, tal vez no me va a aprender ahora mismo los secretos de la mente millonaria, lo que me va a hablar es del muñequito de manga, sobre sus emociones, sobre cómo él se vincula con esas emociones, que también tiene un pensamiento muy profundo, pero ya yo lo voy a llevar en ese mismo aprendizaje a través de algo que a él le gusta, a sacarle provecho y a comprender realmente, que para mí lo más importante que todos tenemos que trabajar en los niños es la lectura comprensiva, porque desde ahí está el aprendizaje. Claro. Entonces, a través de un cuento, de lo que él le gusta, ya yo fomento eso, está aprendiendo y yo puedo entrar en su mundo. Adicional a eso, si yo quiero que él aprenda, por ejemplo, sobre dinosaurios, bueno, vamos a hacer un paseo. Yo no le voy a decir, tú tienes que aprender, porque también tenemos que aprender a cuidar el lenguaje como padres. A veces decirle a nuestro hijo, tú tienes que sacar un día de aprendizaje, ya eso lo bloquea. Entonces el sacar, digamos, ese espacio de un interés en el que tú tengas que, como digamos, quieres que tu hijo aprenda de algo, llevarlo a un museo local. No tiene que ser ir al Museo de Nueva York para ver los dinosaurios. No, para nada. Pero tenemos entonces aquí museos, Claro. el Museo del Hombre Dominicano, de Ciencias Naturales, de Historia y Geografía. Entonces, estas vacaciones se prestan para ese tipo Pero genial. Claro que sí. de paseo, porque lo hacen